Ariel Rubio Soria, también conocido como Grizzly, fue creado en la frontera entre Valle de Chalco y Tláhuac. Graduado como Concept Designer en 2017, se ha desempeñado en áreas como la ilustración, la escultura en diversos materiales y más recientemente en creación cerámica. Ha participado en varias exposiciones y ha llevado su trabajo alrededor de la República y fuera de ella. Sus creaciones tienen un enfoque animalista y sobrenatural, ya que piensa que la realidad es demasiado surreal como para ser plasmada de otra forma. Yo soy Ariel Rubio, me conocen como Grizzly, o también como Creando con Garras. Hago ilustración, cerámica, y últimamente he hecho bastante fanzine, como muy enfocado en la tragicomedia. Es algo que se ha dicho que me parece muy interesante. Lo que pasa es que yo tengo mi acercamiento al cómic desde que era niño. Mi padrastro, la ahora pareja de mi mamá, es lector de cómics, pero así de los de antaño, de que John Romita Jr. es como su más grande héroe, ¿no? Y se nota mucho en su estilo de dibujo. De repente es como este estilo de dibujo muy de señores o personajes como antropomorfos, todos mamados. Incluso si son mujeres, están así fisicoculturistas todos. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y me acuerdo que yo como tal no empecé a leer como sus cómics porque como buen lector de cómics de antaño es muy celoso con su colección, ¿no? Es como de, está aquí, es bella, estos 8 anaqueles en mi departamento se ven de poca madre, pero no los vas a tocar. Entonces, era bien interesante porque era como todas las grapas de Días del Futuro Pasado y era así como, oh, pero no las puedo ver. Entonces, pues, como que se quedó ahí como la espinita de, pues estaría chido como de vez en cuando, ¿no? Eso fue por ahí de la secundaria. Y en la prepa ya como que yo pude como tener un poquito más de solvencia económica, porque pues becas y en la UNAM la verdad es que será lo que quieran, pero el dinero sí te lo facilita bastante. En esos aspectos. Yo me empecé con mis primeras becas de la UNAM, yo me empecé como a comprar cómics. De hecho, empecé en ese entonces apenas estaba saliendo The Ultimate Spider-Man de Miles Morales. O sea, estaban así recién salido el Ronin. Y estaba muy chido, o sea, la verdad es que a mí me voló la tacha el pedo de que Venom fuera como un experimento como de laboratorio, no sé, raro. Y de ahí como vino una vorágine de querer leer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí me gustó un chingo, este, como poder contar historias desde otros lugares, ¿no? Cuando dices que a tus alumnos no son como tan ávidos de la lectura, me siento muy ahí, porque a mí lo que me pasaba y lo que me sigue pasando es que tanto porque no se me inculcó en la casa, tanto como porque en las lecturas que te dan en la escuela de repente son medio densas. Me acuerdo que en segundo de secundaria nos pusieron a leer y analizar por todo el año La Divina Comedia. Y era de que, güey, segundo de secundaria, o sea, esta madre es así. Y es como de cómo quieres, cómo pretendes, pero ese ejercicio nos forjó como generación, la verdad. Am, entonces, pues la lectura ¿cómo se dice? Te intimida, ¿no? Y de repente son libros de que, o sea, no sé, no es Fahrenheit 451, que es casi que una revista, ¿no? Son como chonchos, ¿no? Entonces, de repente, sí se siente como muy intimidante, ¿no? Y no sabes por dónde agarrar la lectura. Pero yo me caché mucho como por querer leer, como por querer ver estas otras historias y el estímulo visual de los increíbles dibujos de quien estuviera en la portada era, era más que suficiente para tener un gancho. Entonces, de ahí hasta ahora, yo sigo coleccionando cómics, yo sigo leyendo y eso es como
mi material de lectura como predilecto. Ahorita ya estoy como un poquito más ávido del otro tipo de lectura, de la lectura más canónicamente aceptada, pero sí, yo así empecé y como buen fan de cómics, uno dice, yo quiero hacer eso en algún momento. Pero yo nunca supe dibujar, en la primaria yo no era el que dibujaba, yo así, yo nunca agarré un lápiz ni en defensa propia. Yo me iba por la plastilina. De hecho, por eso ahorita hago cerámica, porque como el camino directo fue hacer, pues plastilina, como esculpir. Como que hay algo en la tridimensionalidad que es como muy palpable, que es algo que a veces no te da dibujar, o sea, la verdad. Y que la tridimensionalidad es como muy, no sé, yo soy una persona justo por esto mismo, de las sensaciones. Entonces, esculpir en el material que sea o sea, como que te mantiene muy ahí, como es un ejercicio casi de meditación que estás en el momento, en el lugar haciendo estas cosas. Después entré a la carrera pensando que podría haber escultura, porque me dijeron que en un bimestre se veía escultura y se tocaba como en el resto de los bimestres, y no fue así. O sea, se tocó escultura un bimestre específico y ya los demás fueron como embarradas, pero de 3D, no de la escultura como más tradicional. Entonces, está cabrón porque era una carrera específicamente de diseño. Entonces era entrarle al lápiz sí o sí. O sea, era como, pues sí, completamente necesario. Y fue ahí cuando yo topé con pared, porque fue como de, sí quiero esculpir, pero no sé dibujar, ¿no? Y no tengo ninguna de las herramientas que mis compañeros tienen, ¿no? Yo no sé de perspectiva, yo no sé de computadora, yo no sé de nada, nada. Entonces la carrera como que me puso ahí. Total, terminando la carrera y después de trabajar un par de años en una agencia de publicidad, como que me empezó a picar la espinita de querer dibujar. Y la espinita como creció y de repente empecé a dibujar y de repente empecé a dibujar y así hasta la ilustración. No fue hasta hace como dos años, tal vez tres. Eh, Choc, bueno, Carlos, en Instagram está como a Silent Punk, también ha estado entrevistado aquí, me invitó a hacer como un fanzine colaborativo. Aún no sale, pero es una antología de historias basadas no sé si puedo decir esto. Sí, 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 en el metro, ¿no? Me parece. Ah, justo, sí. Ujú. Entonces, pues bueno, yo estaba como muy entusiasmado, ¿no? Porque, pues nunca, o sea, nunca había sentido como el ímpetu de que alguien me invitara, ¿no? O de incluso como por cuenta propia a escribirlo. Para mí, el cómic siempre ha sido como algo como de, es que es historia, es que es dibujo, es que es narrativa, son composiciones casi artísticas en algunos trabajos y eso como que intimida, ¿no? De repente dices, ¿cómo lo abordo? Entonces, hice lo que creo que cualquier autor en algún momento ha hecho y fue como me agarré a mis artistas favoritos y de ahí como plasmé algo, ¿no? Eh, el primer cómic que hice es una versión mexa de Constantine, pero como si trabajara en la DPRT de Hellboy. Entonces, como que de esos son 8 páginas. De esos son como 8 páginas y ahí no lo tengo y aún estoy esperando que ese cómic salga porque a mí me gustó mucho, como que lo disfruté mucho escribirlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que mm, en cuando te enseñan de narrativa, te dicen como que no tienes que escribir como hablas. Y eso como que a mí me imponía mucho porque es que yo no leo, entonces no sé de qué otras formas de escribir, ¿sabes? Como que no, como que emularlo me cuesta trabajo. Entonces empecé si bien no como replicar mi lenguaje, sí como que los tonos en los que hablaba, ¿no? Y que yo casi siempre me guío por dos cosas, que es la comedia, la neurosis y el enojo de la cotidianidad.
Entonces, como que eso lo plasmé en el cómic. Y tiene unos chistes que están como medio, como, se sienten incluso de más, pero como que a mí en mi primera lectura me gustó mucho. Y esa fue como mi primer, como abordaje. Ya cuando Chuck dijo que nos dijo que iba a salir en un periodo de tiempo. Y por cuestiones de nosotros los autores y como temas ahí con, con la producción y así, pues se atrasó y se ha venido como arrastrando. Y soy una persona bien ansiosa, pero bien, bien ansiosa. Entonces yo era así como de, necesito sacar esto. Y como no puedo sacar esto, necesito sacar otra cosa. Y fue cuando hice otro cómic de una mosquita que está, o sea, que vive como las peripecias de la humanidad, porque, porque como chupó la sangre de una persona como Godín, entonces la mosca se convirtió en el Godín. Entonces ya como que fue como contar la historia de esa mosquita. Son, no tiene diálogos y hasta la fecha a mí me gusta mucho ese cómic y así. Y eso fue a principios del año pasado. Y Y como que sentía el rush, entonces escribí otro y hice otro y escribí otro y así ahorita ya tenemos, espera, los estoy viendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco fanzines publicados del año pasado. Mm, y por eso, o sea, como en resumen, por eso empecé al fanzine, porque desde siempre me pareció como muy am, rico, ¿sabes? Poder leer la gráfica y cómo se acompañaba el texto y la gráfica y cómo podías contar historias incluso sin textos, solo con las imágenes. Y que es algo que también da el cine y que es algo que me gusta mucho y que me había gustado había tenido la espinita de explorar y apenas el año pasado por todas estas peripecias que pasaron, me di la oportunidad. Pues pues no sé, o sea, nuestras realidades individuales, o sea, de repente creo que eso es lo que me gusta del fanzine y creo que es lo que me gusta de las nuevas narrativas, poder decir, no es necesario que el mundo se acabe para contar una historia increíblemente entrañable, no es necesario que secuestren a 8 camiones de niños y que un solo cabrón los tenga que salvar, porque sí, siempre son cabrones, como que un solo cabrón los tenga que salvar a todos para que sea una historia que me mueva emociones, ¿no? O que diga, esto estuvo muy cabrón. No, o sea, de repente también decir, gente con depresión escribe muy cabrón, gente con disidencias afectivas, con diferentes estados mentales también escribe muy cabrón. Y eso también vale la pena leerlo, ¿no? Como la complejidad del ser humano me parece mucho más, al menos ahora en esta coyuntura histórica en la que vivimos, donde estamos como tan, no sé si tan, pero sí hay un cierto nivel de individualismo y de enajenación al otro. Creo que me parece importante también poder contar las historias desde nuestras individualidades, sí, pero para que lleguen a un otro y para que sea tocado por ese otro y que ese otro se sienta tocado por lo que escribimos. Y creo que ahí, y creo que es lo que me interesa del fanzine y creo que también por eso escribo como escribo, que generar un diálogo es mucho más amable y mucho más importante y mucho más como significativo cuando hablas desde estas otras historias. Digo, igual yo siempre agrego como esta parte, ah, no sé, fantasiosa, de repente hay trasgos en el metro, de repente una mosca fue infectada por un godín, o sea, ese tipo de cosas, como que me gusta jugar mucho con esos absurdismos, pero pero es eso, o sea, estamos hablando de nuestras vidas, no de lo que nos gustaría que el prototipo del héroe, todo salvador, quisiéramos que llegara a ser. Y justo por eso no escribo de superhéroes. Como saliéndonos de la fórmula
Marvel DC, Hellboy para mí es espectacular. Es humor negro, es folclore europeo y de cualquier otra cultura, sobrenatural, detectivesco, oscuro, cómico. Eso para mí es como uno de los pilares. Am, Brian O'Malley, me gusta mucho cómo escribe. Me gusta mucho cómo escribe. Scott Pilgrim es para mí una obra como muy completa y muy compleja, por justo el desarrollo de Scott, por como todo como por todo este arco en el que Scott se tiene que dar cuenta que sí es de la verga y que tiene que desarrollarse como persona para dejar de serlo. Eso, eso a mí porque es como más existencial también. Y el primer cómic de Brian O'Malley que se llama Lost at Sea, perdón mi terrible, también es mucho más introspectivo, es melancólico, eso me fascina. Eso como por la parte gráfica y la parte de la historia. Y hay un cómic que me encontré en una feria de libros, en unos remates de estos que están como las pilas de libros y que son revistas y que son así, cosas, este, como libros muy maltratados de estos de 50 pesos y encontré un cómic se llamaba el más grande coleccionista del mundo, Wimbledon. Mm, no recuerdo el autor y de hecho ahorita me gustaría como citarlo, pero se lo presté justamente a Sofía, entonces no tengo como la información de primera mano. Pero lo que me gusta de ese cómic es que es una narrativa de un coleccionista de cómics es casi como un documental. O sea, el como está contado es como si fuera un documental. Entonces, le hacen entrevistas a un chingo de gente que se mueve en el mundo del cómic, de este universo ficticio, hablando de Wimbledon. De hecho, Wimbledon casi no habla en todo el cómic. Y de repente tiene unas como metanarrativas muy interesantes porque en uno de los capítulos es Wimbledon hablando de un cómic, o sea, dando una ponencia sobre un cómic que a él lo hizo hacerse coleccionista. Y hablan del cómic, hablan de los números que como más importantes, de la narrativa, de las temáticas que toca el cómic, de los personajes como que están inmersos en el cómic y que a veces salen y que a veces no. Y como incluso hablan como de ciertos escándalos raciales sobre la escritura del mismo cómic. Y es bien interesante porque ese cómic no existe, o sea, ese cómic solo existe en el universo. Y como poder crear esas metanarrativas casi como una especie de homenaje al consumidor de cómic, a mí me vuela la cabeza. Y es una historia terrenal, o sea, no es superhéroes, no es villanos, no es simplemente seres humanos que tienen como gustos caros, ¿no? Como lo puede llegar a ser el cómic. Entonces, si, si encuentro una foto, te la mando para que también lo puedas checar tú, porque es muy bello, está escrito muy bien. Primero creo que requiere como bastante trabajo interno poder hacer recomendaciones, porque implica saber dos cosas. Uno, la oferta, y dos, lo que el alumno te puede como estar generando como demanda. Entonces, poder decir, ok, a ti a lo mejor te gustan este tipo de historias, ¿no? Estas personas están haciendo esas historias que a ti te gustan. Entonces, como poder agarrarlo desde ahí, creo que me parece importante. Yo, por ejemplo, de historieta mexicana, siempre recomiendo a David Espinosa, el D, porque me parece muy amable la lectura que, que él maneja. De hecho, reciente sacó un cómic que es del Foráneo, ahí lo tengo. Este, um, y también Los Yo y la Muerte, porque la tira cómica para mí la tira cómica es como el caballo de Troya. Son
cuatro viñetas, y si con cuatro viñetas ya te clavaste, ya te aventaste el resto de la revista, y si ya te aventaste el resto de la revista, quieres saber más, y ta. Hay veces que no pasa así, hay veces que pues hay lectores más casuales, ¿no? Pero creo que los lectores casuales son consecuencia de que no se ha llegado al interés genuino de la persona. Porque yo, yo siempre que me relaciono con gente, ando recomendando cómics, porque es como, me parece muy importante también como poder rescatar eso. O sea, a mí la narrativa gráfica mm, me quitó la idea de que yo no podía leer por, por mi contexto. Entonces, como poder hacer más, más atractiva, más amable, más todo eso la lectura para el otro me parece importante. Y conmigo siempre me dicen, no, es que no quiero leer a Marvel, no quiero leer superhéroes, estoy un poquito mamado de esas historias. Es como, claro que sí, o sea, por supuesto que sí, me parece muy genuino, ¿no? Entonces, pues no sé, si te gusta historias que tengan más que ver como sobre morras, está Paper Girls, que es como de unas chicas que son como que repartan el periódico en los suburbios de Estados Unidos y que tienen como como una especie de encuentro con lo sobrenatural y la ciencia ficción, y de eso ya se va su historia. O quiero leer, no sé, algo pues, igual sobre morras. Hay una chava que igual hace narrativa gráfica aquí en México que se llama Pau Medina. Este es realismo mágico. Entonces, de repente me parece importante justo, o sea, poder desarrollar esa comunicación. De repente, a mí me pasa, porque yo di como 2 años clases de escultura y de lo que vivo ahora es de dar clases de cerámica y de hacer cerámica. Entonces, me pasa que yo siempre sentí un poco estéril la comunicación con como la comunicación profesor-alumno, porque no era un tema horizontal, era más un tema de el profesor vaciando el conocimiento en el alumno, ¿no? No creando como esta, este, pues sí, esta conversación, sino más como de yo te estoy diciendo cosas, aprende. Entonces, me parece importante poder reestructurar eso para que la comunicación sea más certera y sea más amable para con los dos. Porque como maestro, y estarás de acuerdo conmigo, que muchas veces aprendemos de los alumnos y aprendemos de, pues, no sé, desde a lo mejor cómo abordar un tema, a lo mejor los alumnos nos recomiendan cosas a nosotros, de repente te das cuenta que alguno de los alumnos te está recomendando como cómic francés y es como de, ay, señor de cultura. Y eso me parece importante, como tener la apertura de decir, bueno, ¿qué te gusta que te cuenten? O sea, o sea, si yo quiero que tú leas algo, ¿a ti qué te gusta que te cuenten? ¿Te gusta el drama? ¿Te gusta el romance? ¿Te gusta la grandilocuencia de la epicidad, que también es súper válido? ¿Te gusta no sé, las historias de detectives? ¿Qué te gusta? Y a partir de hacer esa pregunta, creo que el poder recomendar o el poder como influir a que la decisión sea leer cómic o narrativa gráfica o fanzine o lo que sea, es mucho más nutritiva para ambos, me parece. Yo estudié una rama del diseño que suena muy pomposa, que se llama diseño para productos del entretenimiento, o en inglés es concept design. Es básicamente la preproducción de, no sé, series, películas, videojuegos, cómics, incluso como todo lo que tiene que ver con el desarrollo visual antes de la producción, es concept. Entonces, yo estudié eso como por un año. Eh, fue un trabajo muy arduo. De hecho, es de
de las escuelas como que más me ha dejado, porque fue un trabajo casi militar, ¿no? Estábamos ahí casi todo el día, siempre estábamos aprendiendo, nos dejaron bien curtidos en cuestión de diseño, nos dejaron bien curtidos. Este, yo me, mm, yo salí de ahí con cero herramientas de dibujo. O sea, estuve un año como practicando y estuve un año, y la verdad es que nunca he sido buen estudiante. Incluso con estos temas que me encantaron, nunca fui buen estudiante. Entonces yo salí así con el dibujo como visto desde la teoría, pero práctica nada, nada de dibujo. Entonces yo me quería como dedicar al 3D. Cosa que tampoco pasó, porque mis posibilidades materiales no daban para una compu así. Eh, Me metí bueno, la escuela en la que estudié tenía varias modalidades. Una era la escuela, donde estudiábamos, donde hacíamos todo, y otra era la agencia de marketing, que como llevaba proyectos pues sí, de otras marcas. En ese momento le llevaban como las cuentas a Mazda, México, y a un hospital del centro que es como de paga, que es el Hospital San Angelín. Entonces, yo con la experiencia de la escuela quedé fascinado, yo no me quería ir. Entonces pedí plaza de pasante y me la dieron. Poco después me contrataron y para mí el objetivo era dar clases de escultura en ese lugar, cosa que yo tenía planteado como que fuera como 4 años y esos 4 años se volvieron 6 meses. Entonces me quedé como con objetivos de vida como logrados a muy corto plazo y con una crisis existencial muy cañona, pero eso es otro tema. Este, pues estudié también un poco de eso y estuve dando clases de escultura durante 2 años hasta que llegó la pandemia. En la pandemia, pues hubo que hacer recorte de presupuestos, yo tampoco estaba en el mejor momento de mi vida, entonces me dijeron bye y yo me quedé sin chamba, sin nada y con la crisis existencial que a todos nos tocó por pandemia. Eh, Seguí como practicando mucho dibujo, eso sí, de mientras seguí practicando mucho dibujo. De que salí de la carrera a pandemia estuve llenando libretas, llenando libretas, llenando libretas, porque una exnovia me presentó el trabajo justo de David Espinosa, del D, y me quedé fascinado con la chamba gráfica, porque o sea, el D tiene esto que es muy minimalista y muy efectivo con sus trazos, y eso me parecía muy atractivo. Entonces, como que yo le seguí talachando porque dije, yo quiero aprender a dibujar. Igual no sé si como ese güey, pero yo quiero aprender a dibujar. Como más chido, ¿no? Y poder, no sé, hacer cosas de eso. Pues estudié eso. Me parecería como un poco inteligente de mi parte haberle dedicado tanto tiempo y no sacarle provecho de alguna forma. Entonces, me hice un portafolio en la pandemia, como en un rush de qué hacer. En la madrugada me hice un portafolio como de 8 páginas y lo mandé a todos los lugares sabidos y por haber donde sabía que hacían como diseño de playeras, de mercancía, para bandas, para artistas, para lo que fuera. Así lo mandé para casas editoriales. Yo todavía tengo como el conteo en una libreta y mandé mi portafolio con mi CV como a 150, 200 pues, marcas. Y de todas esas, pues todos contestan como, pues el muy amable no, ¿no? Como decir, ahorita no tenemos como vacantes, estamos en otro lado, etcétera, 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 ¿no? Que básicamente es no, gracias. Y de todas esas 200 creo que nada más me contestó uno. Una marca de playeras mexa que se llama Chavos Tristes. Me dijeron, güey, me encanta tu chamba, sí me gustaría como trabajar contigo. Entonces ahí empezó la chamba de ilustración, como más formal. Eh, Durante la pandemia yo le hice un diseño de un como cartelito a un tatuador que a mí me gusta mucho su chamba, que se llama Emi Montero. Y de hecho fue quien me ha tatuado como los brazos. Este, y ahí como que dije, pues mi chamba puedo venderla, ¿no? Puedo comercializar con el trabajo gráfico que tengo. Ya hay un algo atractivo para la gente.
Entonces de repente en ese mismo tiempo como que me contestó Chavos Tristes y me dijeron, queremos pues, que te armes unos diseños de playeras, ¿no? Y a Chavos Tristes creo que les armé como 3 diseños de playeras. Ya no hemos hablado, pero aún como que ahí está el contacto. Pero de repente, como que lo que me dio como mucha confianza fue que a alguien le gustara, ¿no? Porque te digo, de los 200 y tantos correos que se mandé, solo se contestaron de sí, échanos tu chamba, unas personas, y que fueron de acá de México. Entonces les hice como 3 diseños de playeras. Uno fue como de uno de Juan Gabriel, no, de José José. Otro fue de una banda, que se llama Dromedarios Mágicos. Y otro fue un diseño propio, que ese diseño era como de un güey que estaba entrando al infierno. Y esa para mí es como de mis diseños como favoritos. No es muy popular, y no está como tan, o sea, yo lo veo y digo, tiene como sus detalles, pero es de mis diseños favoritos, porque con ese empecé a diseñar. Después me metí a bazares, como que empecé a buscar como la forma en la que poder lucrar con la parte gráfica. Este, y esto fue después de pandemia, ¿no? Cuando ya nos habían quitado las restricciones, ya dijeron, ah, pues, no, ya se pueden armar bazares ya como antes y todo esto. Y fue cuando me empecé como a abrir a la experiencia con otros artistas, porque yo solo conocía gente de Instagram y solo conocía gente por arroba. De hecho, hasta la fecha, ponerle cara a los arrobas de Instagram me parece un suceso espectacular, porque es como decir, ah, tú eres tal, ¿no? O, ah, tú haces esto, o, ah, no mames, tu trabajo me encanta, no sabía que te veías así. Me parece como muy interesante como ese tipo de interacción. Am, pues me meto a bazares, busco las chambas, intento como seguir viendo cómo se vende lo que hago y empiezo a conocer gente y empiezo a conocer gente y de repente llegan proyectos, ¿no? Me acuerdo que tuve una primera exposición y es la única exposición en la que he participado. Bueno, no, solo he participado en 2 exposiciones y una fue con un chico que bueno, se llama Roberto, le dicen Basurita Blanca, y con una chica que se llama Reina, que en Instagram está como Gato Gordo. Ella es gestora cultural y ella arma mil y un cosas, mil y un proyectos, mil y un todo. Y, y bueno, ellos dos me invitaron a armar una exposición con otros chingos de artistas. Y de repente yo me topaba como siendo mm, como el artista o de los artistas menos conocidos en ese lugar, ¿no? Porque en esa exposición estuvo panelismos que hace igual narrativa gráfica, estuvo Mike Meace que hace como más murales y todo ese desmadre, pero tiene una calidad gráfica muy cabrona, Escalera, un beso donde quiera que esté. Este, y eso, ¿no? Me parece como eh, me parecía como muy surreal, como poder estar en esos lugares cuando yo tenía como si acaso un año de haber empezado en el gremio. Con eso dio como paso a conocer a más gente, a como hacer más proyectos. A Choc lo conocí por Reina, de hecho, compartimos un drink and draw en casa de Reina y Choc así me jaló al proyecto de cómics del Metro. Y a Roberto me ha jalado como a varios proyectos. De hecho, Roberto me imprimió este otro fanzine. Está impreso en rizo. Y pues Roberto lo que tiene es que toda la imprenta en la que él trabaja es de risografía. Eh, y pues eso, o sea, la cerámica vino justo por la crisis existencial, de decir, como artista puedo estar como haciendo cosas, pero van a ser cosas que van a tardar tiempo. Entonces necesito como ganar dinero de alguna forma un poco más rápido. Y la cerámica en ese momento para mí me era como muy, muy lejana,
porque pues no es barato aprender a cerámica. Entonces tuve un como mini proyecto de pandemia que era hacer macetas de cemento y que no duró nada. Y me arrepiento mucho porque ahí yo todavía tengo como para construir como el piso de mi cuarto de puro costal de cemento. Pero sí se me quedó como la idea de decir, podemos hacer cosas como más rentables, ¿no? Como macetas, como estas indumentarias como más consumibles. Entonces busqué talleres de cerámica que estuvieran accesibles. Y había un taller de cerámica de máscaras en el Huerto Roma y yo me metí. Y los chicos que llevan el taller son un amor de personas. La verdad, yo quiero mucho a Moni y a Manu. Son quienes me han ofrecido mucha mano en el aprendizaje de la cerámica. Y pues me dijeron, oye, en el taller de máscaras me dijeron, oye, como que tú se nota que tienes como más de experiencia, ¿no? Con el quehacer. Y yo, sí, porque a mí, o sea, yo tengo como el baje de la escultura. Entonces me preguntaron si como que quería como armar más cosas. Entonces de repente estuve como pues armando un proyecto específico de máscaras, de puras máscaras, de animales mexicanos, que se iba a exponer en un bazar y en una como galería que ellos armaron. Entonces ese fue el proyecto de 6 meses, hacer las máscaras, pintarlas, promocionarlas, todo ese desmadre. Y mientras seguir aprendiendo a la cerámica. Cuando terminó todo eso, fue que me dijeron, oye, pues si ya tienes esta experiencia y si ya tienes experiencia como dando clases, ¿no te gustaría entonces, pues, dar clases de cerámica? Y yo así, pues, súper sí, ¿no? Me encantaría. Y pasó que pues, empecé a dar clases de cerámica y así es como ahorita tengo el trabajo que tengo, que es, yo doy clases de cerámica ahí en el Huerto Roma. Eso por el lado como del trabajo como más, mm, pues más formal, entre comillas. Y pues el tema del arte ha sido algo que para mí ha sido, no sé, de repente como darte cuenta de lo que puedes vender, de lo que puedes no vender, de los productos que sí te funcionan como artista, los stickers, las playeras, las tazas, como bajar tu gráfica o tu arte a cosas que sean como atractivas y consumibles para las personas. No es un trabajo fácil y creo que no se dice lo suficiente que es un trabajo que toma mucho tiempo gestionar porque es prueba y error. Es mucha prueba y error. Mm, Y ya o sea, y ya como de los proyectos como más en forma ahorita, que son como las 3 cuentas que te digo, que está como ilustrador, está creando con garras, que es donde hago más portafolio. Y es donde hago como el portafolio de cerámica, las cosas que vendo, con mis productos, las tazas, todo lo que tiene que ver con la cerámica, ahí lo promociono. Y las ilustraciones que de vez en cuando me aviento. Y Dijugo La Pravas salió justo por esto que te contaba al principio, ¿no? Que fue la invitación de Chuck y fue como la necesidad de crear, pero también fue como mucho agarrar como la confianza de decir, yo como persona puedo decir algo y puedo escribir de cierta manera y yo pues puedo jugar como con el lenguaje de esta manera. Por eso el nombre de la editorial es Dijugo La Pruebas, porque es como una persona con dislexia diciendo dibujo palabras. Entonces, me parecía importante y a mí siempre me ha parecido importante jugar con el lenguaje de las maneras que nos dé la gana, ¿no? Poder usarlo como nos venga en gana, poder, cambiarlo como el contexto nos lo dé, ser cotorro, tener ese slang, como que todo eso, para mí es el proyecto de fanzine, poder como expresarnos desde lugares poco convencionales con una intención específica, que es el lenguaje es necesario conocerlo, pero a veces nos queda corto y también está bien poder cambiarlo a nuestra conveniencia. Mm, y eso como trayectoria.
de, te digo, hasta la fecha van 4 fanzines, no, 5 fanzines y, y próximamente 6 que estamos armando. Tenemos un fanzine que es como de arte colaborativo, que se llama Retazo de Kaiju. Entonces es como arte que tiene que ver como con la cultura Kaiju, y son como puras ilustraciones. Entonces la segunda edición de eso, porque la primera edición era puro trabajo mío, la segunda edición armamos convocatoria y se va a imprimir en risografía. Y ese es como el proyecto de este año. También por parte del taller de fundamentos editoriales. La idea es como sacar un libro a finales de año, pero siento que es un poquito más ambicioso eso, porque o sea, es talacha de estar escribiendo y de estar armando, pues lo que te digo, ¿no? Como este proceso de escribir, de qué quiero escribir, de gestionarlo, de delegarlo, de como todo este tema. A mí en lo personal, como el mundo del fanzine me parece un lugar como muy nuevo de explorar. De hecho, en cuanto empecé a escribir, me empecé a interesar en la narrativa de los compañeros. Entonces, a mí me parece un ejercicio de democratización de la comunicación muy cabrón, poder decir, yo tengo que decir esto, lo quiero compartir y tengo una impresora, tinta negra y muchas ganas. Entonces, mm, no sé si por la misma, como decimos, no sé si por la misma naturaleza del fanzine tendría sentido como crearle criterios de, mm, de, no criterios de lectura, pero igual sí criterios de análisis. Me parece interesante como poder como agarrar lo que se está diciendo y poder ponerlo en tela de juicio. Me parece como más importante generar ese discurso, como poder decir, esta persona está hablando como de sus rollos introspectivos sobre la depresión. Mm, lo podemos ver desde el lado poético, a lo mejor poder como describir cómo lo está diciendo, pero también como fenómeno, porque también la depresión es un fenómeno generacional, es algo que nos atañe como sociedad. Eso me parece como interesante. Mm, yo en lo personal, y, y también un poquito mordiéndome la lengua, sí creo que todo todo es material de poder ser como, de que le llegue a alguien. O sea, el fanzine más cutre que tú puedes ver en un bazar, le puede llegar a alguien. Pero sí me parece importante también ser muy sinceros y pensar que el fanzine, si bien el punto es que sea como para todos, el pensar que estamos contando historias también tiene que ver con cómo las sabemos proyectar a los demás. No me gustaría decir vender, pero sí proyectar a los demás. Entonces el apartado gráfico, al menos en la parte de la portada, sí me parecería un lugar importante. Y eso porque yo soy alguien a lo que busca, ¿no? Como que la portada sea atractiva. El diseño gráfico editorial me parece importante. Y estoy tomando un taller de fundamentos editoriales en el Faro Oriente y justo la profesora habla de que sí somos artistas y a final de cuentas nos encanta como poder como expresarnos y hacerlo desde la visceralidad y como todo esto, pero pero es importante también, o sea, también decir que se lo queremos enseñar a otras personas. Y si se lo queremos enseñar a otras personas, también lo tenemos que hacer atractivo para otras personas. Y atractivo no tiene que ser necesariamente decir, necesito volcarme en esta nueva ola del diseño y entonces me voy a ir por el minimalismo. O me voy a ir por la gráfica trashy, que ahorita está muy en boga
la gráfica trashy, que es como el garabato o el dibujo no correcto, sino decir, ¿cómo yo con las herramientas que tengo, con mi estilo, con mi todo, puedo hacer una portada atractiva para el otro? O sea, eso me parece importante, como pensar en que si queremos comunicar algo, o sea, pensar en a quién se lo estamos comunicando. Y creo que se siente algo como muy de marketing, como decir, es que tenemos que pensar en su público y como todo este desmadre, pero no, es como también pensar en que si le hablas a alguien y si le hablas a alguien en otro idioma, necesitas ser lo suficientemente claro y conciso con las palabras que estás intentando dar a entender. Y como la primera oración para que alguien diga quiero leer esto, me parece, o sea, la primera oración atractiva que alguien le puede decir para que alguien te quiera leer es la portada. Entonces, como que la contundencia visual en la portada sí me parece como un lugar donde podemos decir, esto debería analizarse y debería como ponerse en boga para con el cómo se crea el fanzine. Mm, en una plática, tal vez de hace un año, hubiera como dicho que la calidad técnica del cómic o del fanzine o del producto en general me hubiera afectado mucho, pero creo que justo también tiene que ver con la parte que tenemos tan internalizada de lo que es la academia del arte. Entonces, definitivamente eso sería más. La calidad técnica me parece poco importante cuando lo que se está diciendo es como contundente. Entonces yo buscaría que en un, este, en una lectura de este tipo de narrativas fuera, fuera como de mucha introspección y no de introspección hacia los lugares como comunes, sino como de que realmente el autor dijo, esta es mi realidad. Así es como yo estoy viviendo esto y quiero como exponerlo, que es mucho lo que hace el fanzine, o sea, el fanzine básicamente es, yo me estoy dando el foco y como poder llegar como a ese nivel de intimidad y de vulnerarte al lector, eso para mí es valiosísimo y cualquier obra que tenga eso, para mí es importante. Eso como primer criterio. Yo soy una persona que se distrae mucho, entonces la neta, como en la cuestión del grosor, sí intimida bastante. Por ejemplo, el foráneo, yo estuve a nada de no como tenerlo porque es una madre así. Pero sí, por ejemplo, yo soy muy fan como de los fanzines o de los cómics o de lo que sea que tienen menos de 150 páginas. Y hace no mucho tenía como esta conversación de que me gustan y siento como muy bonito poder leerlos, porque al final de cuentas también te genera este pedo de, en una sentada te lo echas. O sea, si eres consumidor del metro, te subes a Zapata y ya en Tláhuac ya te lo acabaste, si no es que antes. Entonces, ese tipo de lecturas me parecen como muy amables porque sigue estimulando y sigue como creando el hábito de la lectura desde lugares como pequeños, o sea, que realmente como no son tan demandantes en cuanto al tiempo. Entonces, del grosor sería como otro. Mm, Soy una persona muy visual, entonces de repente como que las portadas tienen que ser contundentes, llamativas y en mi caso mm, hay un cierto nivel de minimalismo en ciertos como escritos. Por ejemplo, aquí, o sea, está como está el título, están como 5 dibujos y todo lo demás está en blanco y solo es verde.
eso a mí me encanta. O sea, como que la información sea poca, pero sea concisa con respecto a lo que te está diciendo. Eso me parece importante. Para callar boca, bueno, en primero me parece épicamente clasista hacer diferenciaciones entre alto arte y bajo arte, y el cómic es arte y ya. Eso para generar controversia. Segundo, para entrar como en este tema del caballo de Troya, que me parece como muy am, importante para con gente necia en general, como darles por su lado desde mi frontera, que es Neil Gaiman está excesivamente bien galardonado como escritor, no importa de qué. Una novela de Sandman yo recomendaría 100%. ¿Cuál? La obertura. Obertura de Sandman me parece como un buen lugar como donde entrarle a leer este cómic si lo que el problema es el arte. Para lectores más casuales, internacional, hay una historia que se llama este We Tree, que es de unos animales que sufren, o bueno, que están pasando por experimentos del gobierno. Entonces es una crítica a cómo se hace como la experimentación en animales para crear productos. Entonces estos animales terminan siendo cyborgs y terminan siendo armas y la chingada, pero siguen pensando como animales. O sea, les dan como un otro porcentaje de inteligencia. De hecho, se pueden comunicar muy burdamente, ¿no? Como en el planeta de los simios, las nuevas que están sacando. En la primera, César podía decir como 3 palabras y se chingó. Bueno, algo así con estos animales. Y la historia es de cómo estos animales buscan la libertad, pero buscan la libertad como desde los lugares en los que un animal lo haría, ¿no? Como simplemente salirse de este lugar en el que están siendo heridos, ¿no? Sin la conciencia de lo que son, de lo que hacen, de lo que les hicieron, más que por el dolor que pasaron. Y eso es una historia bien desgarradora. Creo que eso lo pondría para gente que no quiere leer como superhéroes, pero sí le interesa como la un nivel de engagement emocional como caña. Aparte, las historias con animales siempre venden, honestamente. Tercero, porque honestamente me parece una gran obra y una obra muy amable para entrarle al cómic. O sea, Scott Pilgrim no es, para mí, no es mm, es una inspiración, pero no lo es como tanto, como tan fuerte, pero sí me parece muy valioso el cómo está contado y los temas que toca y los temas que aborda y la narrativa que tiene. Me parece historias como una historia completa, muy grande para empezar. O sea, porque es muy amable con la lectura. Por- Porque de repente son videojuegos, de repente es la escribencia, de repente es el cómic, de repente es una banda, o sea, como que tiene muchas cosas que si se lo pones a leer, bueno, no sé si a un adolescente de estas generaciones, por ejemplo, pero, pero me parecería como interesante como poder decir, si a ti te interesa como el tema de los videojuegos, Scott Pilgrim tiene estas partes específicas, ¿no? Entonces ya de ahí es la enganche para leer lo demás. Yo podría recomendar Scott Pilgrim como lectura, como estas 3 lecturas serían para mí como las indispensables. Tormenta de Mayo me parece increíble porque uno es realismo mágico, que es algo que me parece importante explotar como realidades latinoamericanas. Estaba hablando con, con Sofía hace no mucho, estaba hablando de que me parece enajenante de repente sabernos como principales consumidores de Hollywood.
y de que esas sean como las historias que tenemos tan cerca cuando las realidades son completamente distintas, ¿no? Mm, no sé si pase ahora, pero antes pasaba mucho, o al menos a mí me pasaba, y es algo que, como hablando con otras personas, les pasaba mucho, que entrando a la secundaria, a la prepa, tú esperabas como los casilleros, como toda esta narrativa gringa que te dicen de lo que es la escuela. Y de repente te encuentras con la realidad latinoamericana que que no tiene nada que ver con eso y que si no les alcanza para darte un balón de fútbol en el recreo, mucho menos para casilleros. Y, y me parece importante poder como retomar eso para las lecturas. Entonces, de entrada, sí, Pau Márquez. Mm, el D sí me parece importante. El D me parece como muy importante porque habla desde lo que conoce y habla de narrativas también como muy humanas. O sea, el foráneo es básicamente un güey que se cambia de ciudad, que se va a vivir independiente, que es un güey medio de la verga y que le toca como construirse el personaje, ¿no? Es una comedia romántica, es una relación muy de adolescentes, pero tiene cosas como muy puntuales, ¿no? Como la realidad de Cholula, porque el foráneo está ambientado en Cholula, como las vivencias, como todo eso me parece importante. Y también tiene un apartado musical. Y eso me parece importante recalcar. Las historias que están contando últimamente, me ha pasado que le ponen un soundtrack al principio de las páginas. Por ejemplo, Pau Márquez en otro cómic que tiene como específicamente una lista de reproducción para escuchar mientras estás leyendo. Y asimismo el D tiene una lista de reproducción de todas las canciones que están como poniéndose durante el cómic. Y eso me parece un agregado muy interesante a la lectura. Entonces, por ese otro coso, yo recomendaría a estos dos autores pues para leer Mexa, como para acercarnos a realidades más nuestras y no tan ajenas y tan colonialistas, si te gusta verlo de alguna manera. Y más, más bajado a un lugar donde los ilustradores no son como ya gente que ya lleva como mucho tiempo. Uy, estoy viendo los fanzines y me cuesta trabajo decir. Ah, este no es Mexa tal cual, pero este se llama Desprendimientos. Y habla como de un lugar como muy melancólico en relaciones que no están como precisamente bien vistas y cómo bueno, cómo el autor como sobrelleva como esta relación, cómo la vive y como todo esto. Me parece importante como este tipo de lecturas porque no es un cómic completo tal cual como lo podríamos pensar en una novela gráfica, sino que es una antología. Y es una antología del autor donde escribe poesía, donde escribe cómic, donde escribe algunos pensamientos. Y la versatilidad que ofrece ese tipo de lectura me parece importante. Yo recomendaría esto. Específicamente esto. ¿Quién es el autor? El autor se llama Edo Muñoz, lo estoy leyendo en este momento, no es mexicano, creo que es de Colombia. Te estaría mintiendo honestamente si te digo como su nacionalidad, pero sé que no es mexa y esto me parece una joya, una verdadera joya. De repente me cuesta trabajo hablar como de estos temas porque siento que la banda como que se ataca porque estamos de cierta manera, ¿cuál es la palabra? Ah, fiscalizando el crear, y pues no es el caso. Yo soy fiel creyente de que cualquier persona puede hacer
lo que quiera con su quehacer creativo. Am, no obstante, me parece que por el lado mm, de justamente del quehacer creativo, sí falta mucho rigor en las preguntas que nos estamos haciendo a veces. De repente es como de, sí, quiero decir esto. Y lo quiero decir y ya, en bruto. No me interesa una segunda opinión, no me interesa un segundo, ni siquiera me interesa si la otra persona lo va a leer, solo lo quiero decir. Y eso me parece un salto como muy importante del no hacer al hacer. Eso para mí es algo como muy valioso. Pero ya una vez que estás en ese lugar y ya que lo estás como queriendo llevar a estos otros lugares, o sea, o lo quieres poder decir en otros momentos y poder llegar a más personas, me parece importante sí hacerte estas preguntas, ¿no? Como de, ok, ¿qué quiero decir? ¿Con qué intención lo estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo lo voy a representar? ¿Lo voy a representar? ¿A qué gente quiero que lea esto? Porque siento que de repente es muy ingenuo pensar en que nuestro fanzine que hicimos con todo el corazón del mundo lo van a leer 8 millones de personas. De repente es como, ese trabajo tiene que ver con otras cosas que no tiene que ver con el quehacer creativo. Bueno, con el quehacer artístico. Tiene que ver con el quehacer creativo porque toda la parte de marketing es creatividad a más no poder y un chingo de colmillo, pero sí hacernos como estas preguntas que son más ejecutivas y que luego como la chamba artística se rehúsa y hay un chingo de resistencia a hacerse esas preguntas como más ejecutivas, que es decir, qué cómo, cuándo, dónde, por qué y para quién. Este, y creo que tiene que ver con que no estamos tan acostumbrados a que nos cuestionen y estamos muy acostumbrados a que nos juzguen. Entonces de repente y más como artistas, estamos como muy acostumbrados a como el, el dedo juzgón de la sociedad porque estamos haciendo, pues no sé, cosas no de provecho. Y es como de, pues no, creo que todo debería ser cuestionado, ¿no? Mis palabras deberían ser cuestionadas en este momento. O sea, creo que el labor de cuestionarse es bien poderoso y súper educativo para con uno. O sea, porque de repente decimos, ¿no? Yo pienso esto, pero no decimos por qué. Y creo que el por qué es mucho más, o sea, es mucho más hilo de dónde sacar el pensar el por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos decir. Y creo que es una chamba que poca gente se puede, se quiere o se siente como en la posibilidad de hacerlo. Y que insisto, o sea, no es por fiscalizar, o sea, todos podemos hacer lo que de nuestra vida, lo que queramos. Pero me parece importante como también poder encontrar espacios donde hacerse esas preguntas. Porque al final de cuentas, si todos solo vamos aplaudiéndonos, solo se vuelve un círculo de lectura. Y pues se siente el apapacho y el apapacho alego de, lo hiciste muy cabrón, está muy chido lo que hiciste y de repente todo está bien. Pero ahí no hay crecimiento. Ahí solo está el apapacho y el decir, pues está chido lo que hiciste, a ver cuándo haces otra cosa. Y como las verdaderas preguntas que te ponen en jaque y que te sacan como de tus lugares de confort, es lo que la poca gente está acostumbrada a hacer y lo que estamos muy poco acostumbrados a recibir, ¿no? La crítica, el pensamiento como de que a lo mejor lo que hiciste puede tener mejorías, o igual no lo hiciste tan chido, o igual de qué chingados estás hablando cuando estabas hablando de esto, ¿no? Mm, Me parece importante también generar esos lugares de cuestionamiento para construirnos como personas y por tanto como artistas y por tanto como fancineros y que es algo que debería, no sé si debería, pero algo que incluso siento mucho más necesario si estamos contando historias, porque si no, entonces, ¿de dónde estamos sacando el material? ¿De dónde de dónde estamos escribiendo? Sí de nuestras introspecciones, sí de nuestro trabajo propio, sí de a lo mejor de un labor de crónica sobre la realidad surreal que es ser mexicano. Pero también
puedes contestar preguntas a través de esas narraciones. Entonces, pues creo que falta ese como rigor en muchos aspectos del quehacer creativo. Y creo que quien no lo tenga no me parece, y quien no lo quiera desarrollar tampoco me parece sentenciable de ninguna manera. Pero siento que para llegar a ciertos lugares es necesario. Y creo que ahí es donde uno se hace como la diferenciación, ¿no? Como de decir, yo hago fanzines porque me quiero expresar, a yo hago fanzines porque lo quiero ver como un trabajo o como algo que llegue a más personas. Y de repente también estamos muy peleados con eso, ¿no? Con verlo como un trabajo, como adentrarnos al sistema capital del que podemos salir. Y es como de, no, cabrón, o sea, vivimos en una sociedad, diría el Joker, y atravesarnos o más bien como querer salir del capitalismo es idílico y es algo que son como discursos que es como de, pues es para mantenernos ahí y agarrarnos como las experiencias para decir, ok, yo tengo estas experiencias de, de que los productos de consumo se venden así. Entonces, yo como artista puedo hacerme de estas herramientas para publicitar lo que yo quiero hacer para llegar también a esos lugares a los que quisiera. Y no simplemente decir solo quiero hacer fanzines y solo quiero expresarme. Creo que es ahí como la diferencia. Las convocatorias, o sea, de repente es como si conoces a alguien que se mueva en la Secretaría de Cultura, te llegan de primera mano. Si conoces a gente que ha participado en esas convocatorias en anteriores años, te llega la convocatoria. Pero si no estás como tan inmerso o si no tienes esos contactos, de repente, tener como acceso, como dices, ¿no? Ya deja tú a que no tenga costo el taller, ¿no? O sea, como conocer que existe ya es como un trabajo que no se nos da y que no se nos hace. Y creo que eso va un poquito de la mano con la pregunta que hace Jessica y que dice, ¿cuáles son las dificultades a las que te enfrentas al compartir tu gráfica reconociéndote como una persona de la periferia? Y es que, pues justo de repente, si de por sí como persona ciudad, no tienes como acceso a estas convocatorias o a estos como lugares en los que puedes, o el conocimiento de que existen estos lugares donde puedes hacer o por desarrollar como tu quehacer artístico. Como persona de la periferia, creo que todavía menos. O sea, los faros están como muy bien ubicados en lugares que son accesibles para las periferias y eso me parece cabrón. Pero, pero como la parte más mm, capitalmente desarrollada del arte es algo bueno, es difícil de acceder como persona de la periferia. O sea, y tiene que ver con un chingo de cosas como contexto, como tus viajes a la ciudad, porque todo está centralizado, porque de repente crear espacios en las periferias es una chamba que no todos están dispuestos a aventarse y pues te toca como generar espacios en las periferias, que es una chambota y que, insisto, quien se la aviente es como súper admirable, o ceder ante el monstruo que es la ciudad, ¿no? Y decir, pues tengo que irme al centro a imprimir, tengo que irme al centro a los bazares, tengo que irme al centro pues a comprar insumos. Y es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, o sea, de repente digo, si voy al centro y compro mi papel para los fanzines, pues ya puedo imprimir tranquilamente pues en mi casa, ¿no? Pues en mi barrio. Y por ejemplo, para cosas en blanco y negro, compro papel y se acabó y imprimo en el ciber de mi casa, que está a 2 calles de mi casa, y pues todo chido. Pero cuando son cosas más específicas, es como, yo no puedo imprimir tabloide aquí en Santa Catarina, en Tláhuac, porque ese tipo de requerimientos de la máquina no están en mi pueblo y no están como a la redonda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Irte al centro. Irte al centro implica 2 horas de camino, implica transporte fallido porque se nos cayó
hace no mucho una línea del metro, porque están remodelando otras 3 líneas del metro que hace la movilidad imposible y terminas dedicándole 6, 4, 6 horas de tu vida a solo transportarte. O sea, eso te quita un chingo de cosas. Sí, o sea, sí mucha gente y por ejemplo lo que te decía desde el principio, ¿no? El Rutacabam está escrito por eso, por por el empute que implica como llevarte 3 horas de camino a tu casa, pero son las posibilidades que uno puede tener y que a los que uno puede como llegar y, y sí noto mucha necesidad de espacios en las periferias y que son espacios que sí se generan y que sí se han generado, pero que no hacen el mismo ruido porque no están en el centro. Porque incluso para la gente de periferia es mucho más asequible por el discurso que se nos ha dado, decir, yo como periférico voy al centro, pero yo de periférico ir a otra periferia o ir a mis mismas periferias para hacer ese tipo de trabajo pues incluso en la cabeza como que te genera ruido, ¿no? Porque es como o para, o porque si ya está en el centro. Y creo que ese tipo de cosas me parecen más como actos políticos, como de poder decir, este espacio se está generando y este espacio se está generando para, pues, para hacer como una contrapropuesta, ¿no? O generar como contrapuntos y generar otras posibilidades pues, para la banda que no tiene como las posibilidades de compartir la chamba en lugares centralizados que también te piden un chingo de capital para rentar como tu espacio. Y pues ya tienes que tener un nombre, o igual no tienes que tener un nombre, pero pues pagar, no sé, ¿qué te gusta? 1,500 por una mesa por un fin de semana, pues es algo que dices, güey, gasto 60 pesos para transportarme al centro, ¿cómo quieres? Más como si le estás como jugando a vivir del arte, ¿no? Porque tampoco no es una chamba que remunera, pero no lo es tanto en ocasiones. Entonces no te puedes dar el lujo de pagar 1,500 por una mesa esperando que te vaya bien, porque a veces ni siquiera sales tablas de la renta de la mesa, ¿no? A veces sales perdiendo. Y eso me parece como una chamba extra. O sea, ser artista ya es una chambota y ya es como un viaje por sí mismo. Ser artista periférico me parece ya una odisea, griega, cabrona. Yo me muevo bueno, primero hay como 2, 3 espacios que venden como los fanzines. En Puebla hay una tiendita que lleva una chica donde se pueden conseguir fanzines míos. Ah, Hay un poco de mi mercancía en Milco Vallas, que es una tiendita por la Gustavo Madero, me parece. Creo que estoy dando como super mal la información, pero se llama Milco Vallas, está en Instagram. Y si no, yo mismo la llevo. Yo estoy en Bazares. Si me mandan mensajito, pues pues quedamos de ver en el metro que nos quede como puntos medios. Y yo llevo los fanzines a donde puedan, ¿no? Si lo piden, yo lo llevo. Y pues sí, como punto de anclaje, y como me la vivo ahí trabajando, pues el Metro Centro Médico, que es como donde está cerca el Huerto Roma, es también donde puedo hacer entregas. Ahí es donde se consigue mi chamba. Creo que, bueno, a mí siempre me gusta como aprovechar los espacios que se me dan. Uno para robar foco, porque me mama, pero también para como poder decir y creo que esto va a sonar como bien idealista y un poco, como caer en el pedo del sobreoptimismo, pero mm, me parece importante como decir que los espacios son difíciles de encontrar, pero sí están ahí. Y que si la banda se quiere acercar y que tiene como el cuestionamiento de preguntarse
si hay como espacios que compartan los intereses o donde se pueda como aprender lo que uno quiere, o bueno, lugares donde contesten las preguntas que que uno tiene, este, la respuesta casi siempre es sí. No son como lugares muy accesibles, no son lugares muy populares, pero casi la respuesta es sí, y generar como esas comunidades, generar esos lugares de, de, de compartición, de diálogo, de, de creatividad comunitaria, me parece muy importante y poder salirnos un poco de nosotros para ser atravesados por la experiencia del otro, me parece siempre muy importante. Tanto como desarrollo humano, como para el propio quehacer artístico y el quehacer creativo. Porque siento que como artistas y como gente que aspira a ser artista y como gente que aspira a algo en el arte, tendemos mucho a estar en nosotros, en la introspección individual, y que eso está chido y también es importante porque las primeras preguntas que deberíamos contestarnos son las que nosotros mismos nos hacemos y que a lo mejor nos da miedo contestarnos. Eso es importantísimo, pero también me parece importante dejar que las otras personas nos cuestionen, nos vean, nos escuchen. Me parece importante. Y creo que eso es un camino mucho más amable al, al conocerte y saberte como alguien que le hace al arte. Este, Generar comunidad básicamente es lo que yo quiero decir, que deberíamos estar haciendo, generar comunidad, generar focos donde las otras personas sean vistas, tomar los focos que se nos den para poder ser vistos y para poder hacer las comunidades más grandes. Creo que no lo dije al principio y no quisiera darlo por hecho, pero esto me parece como un gran labor, como de pues juntar a la banda y que conozca los proyectos que se están llevando pues afuera, en otros lugares, en periferias, en centros, en, en, en lugares, en otras latitudes del país. O sea, me parece importante como poder decir, esto está ocurriendo, esto está pasando. Si te hace ruido, síguelo buscando. Si te hace ruido, consúmelo. Si te hace ruido, llévatelo. Si te hace ruido, cuestiónalo y generemos esta conversación entre todos. Me parece como muy importante salirnos de la individualidad y como poder empezar a generar estos lugares comunitarios, con todo lo que eso implica, con todas como las complejidades, con todo lo chido, con todo lo, lo culero que puede haber en aventarse la chamba de generar comunidad. Creo que es mucho más valioso a quedarnos como solitarios en en este ya poco amable planeta. Sí, tengo una especie de crisis existencial en cuanto a los proyectos, porque tengo la cuenta de Creando con Garras, que es para ilustración. Bueno, para ilustración y cerámica. Tengo otra cuenta que es como para el street art que hago con cerámica. Y justo cuando salió el poder hacer fanzines, como que decidí abrir como cuenta un poquito más independiente de estos proyectos, justo solo para el fanzine. Y es donde como no publico los fanzines del todo porque siento que el apartado físico es algo que necesita como rescatarse porque te da una experiencia completamente distinta a leerlo en digital. Y creo que todos mis fanzines no los he publicado como en línea, pero están, o sea, están como para poder ser consumidos en esa cuenta que se llama, es Dijubo La Pravas, la cuenta de Instagram. Este, aquí tengo.
Por ejemplo, Ok. este es el último que sacamos, que se llama Rutacabam. Es una pequeña historia de cómo es salir de la ciudad y entrar a las periferias desde la parte de Pantitlán por rumbo a toda Zaragoza y rumbo a Canal de Chalco. Entonces, No, a mí me parece muy interesante como todo lo que se comenta aquí, porque creo que también como que es un punto de encuentro, ¿no? Entre los contextos que están viviendo, ¿no? Como cada quien, y tener ya, o sea, pues esta charla sirve para decir, hace falta esto, ¿no? O yo vivo esta situación de esta forma. O sea, yo que soy artista de la periferia, lo atravieso así, ¿no? Y Octavio dice, bueno, esa, o sea, como que tu perspectiva no es, no, o sea, no la estoy invalidando, pero aquí también pasa esto. Entonces, como que poder encontrar un punto medio y encontrarnos ahí a mí me parece bien importante, ¿no? Y que ya se esté planteando aquí esas inquietudes, pues habla de ciertas necesidades, ¿no? Y que podemos irlas construyendo. Entonces, pues eso, ¿no? Como me parece importante que se estén generando estos espacios, que estén invitando, ¿no? Como a personas, ¿no? Que hacen cosas y estar pues viendo qué se puede construir, ¿no? O sea, Aaron también decía, bueno, yo ya estoy en un punto donde un tanto pesimista, ¿no? En ciertas situaciones, pero me parece que también, o sea, que ese pesimismo no quiere decir que nos tengamos que quedar pues ahí estáticos, ¿no? Sin hacer nada, sino más bien como qué hacemos con lo que tenemos, en el contexto que estamos, ¿no? Desde dónde podemos construir incluso teniendo como todas estas diferencias. Entonces, eso yo quiero felicitarles por eso. importantísimo, ¿no? O sea, conocer a los artistas locales, mm, darles chambas a los artistas locales, por favor, este, y como poder generar registro, que creo que es importante como destacar, ¿no? Que si todos, o sea, si el mundo de todos modos se va a ir al waffle en unos pocos, muchos, nada de años, pues es importante también ser conscientes de la huella que estamos dejando, ¿no? Y no me quiero ir como a lugares de ambientales, sino como a estas huellas que creamos en los demás, en el quehacer creativo, en todo esto del arte y de la expresión y de la escritura y como de la narrativa. Es bien importante poder saber qué estamos contando y qué queremos contar. Muchas gracias a ti, Aaron, por la invitación y gracias a los que se conectaron. Y eso, como, qué bonito poder como siempre tener estas pláticas.